usarme. Yo pido, oh Dios, que todo lo que mi mente carnal tenga, Señor, sea desechado en este momento, para que tú, Señor, pongas los pensamientos, las palabras que tú quieres hablar, Señor, a tus hijos en esta mañana. Que Espíritu Santo, llévanos a toda verdad, a toda justicia. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú hablas cada día, oh Dios, porque tú eres un Dios que habla, un Dios que ministra, un Dios que enseña, un Dios, Señor, que tiene misericordia para con tus hijos, Señor. Y yo te doy gracias por ello. Me pongo en tus manos, oh Dios, para que tú me uses en esta mañana, dándote a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén, amén y amén. Bueno, todos hemos pasado, yo creo que muchos tiempos en los cuales hemos estado pidiendo a Dios muchas veces, y llega el momento que yo creo que hasta la fe se nos ha perdido. A veces llega el momento que ya decimos: Señor, ya tanto tiempo te he pedido por esta situación y no escucho ni veo la solución a este problema. ¿A quién le ha pasado así? A mí me ha pasado muchas veces. Y en estos días pasados estábamos sentados, mi esposa y yo, ahí en el cuarto platicando, hasta con unas lágrimas en los ojos, porque pues nos sentíamos un poco deprimidos, digamos así, por las situaciones que a veces vemos y están pasando aún en las familias, en la misma familia, y que tenemos años y años y años clamando a Dios por ciertas situaciones, por ciertas circunstancias que estamos viviendo, y vemos que no pasa nada, y vemos que no sucede nada. Y yo le decía a mi esposa, le digo: ¿sabes qué? Pero es que Dios siempre tiene un tiempo para contestar sus oraciones. Tiene un tiempo para todo lo que nosotros podamos vivir. Yo le comentaba, y se me venía a la mente también, le digo: mira, muchas personas cuando se convierten a Cristo, queremos que de un día para otro también las familias ya se conviertan, y que muchas personas que conocemos y amamos también queremos que ya sean convertidas al Señor, así como de un día para otro. Pero todo tiene su tiempo. Le digo: porque tú, por ejemplo, estuviste orando por mí por 10 años, y yo creo que en esos 10 años muchas veces se te perdió la fe. Muchas veces dijiste: no, pues esta cosa ya, ¿cuándo se va a convertir? Muchas veces pudiste haber pensado: no, pues así voy a vivir toda mi vida con un hombre así. Pero fíjense, gracias a Dios y por las oraciones de mi esposa, por 10 años, aún la poquita fe que le pudo haber quedado, Dios tuvo misericordia de mí y transformó mi vida y me cambió. No pierdas la fe, mi hermano. Dios tiene muchas maneras de cómo actuar, y los tiempos son de Dios. Le comentaba también a mi esposa y le decía: mira, en la mañana me sucedió algo. Iba con mi nieto Caleb, que está aquí, y fuimos, y con mi nieto Emanuel íbamos allá abajo, y me dijo mi nieto, era muy temprano, eran como las 9, 10 de la mañana, cuando íbamos ahí a un lugar, a una papelería, y me dijo: abuelito, ¿me compras unas galletas? Y le digo: ¿sabes qué? No es tiempo de galletas, es muy temprano para las galletas. Ah, bueno, abuelito, está bien. Y le digo: ¿sabes? Es que así es Dios. Muchas veces dice: no es tiempo de que yo te conteste tu oración. Todo tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el tiempo correcto y exacto para contestar nuestras oraciones. ¿Cierto o no cierto? O sea, yo creo que a todos en lo particular nos ha pasado que hemos pasado muchos tiempos, muchos momentos de angustia, muchos momentos de necesidad, muchos momentos en los cuales decimos: Señor, ¿por qué no me has contestado? O sea, ya llevo tantos años orando, clamando a ti por esta situación, y tú no me contestas. Dice el Señor: no es tiempo de que te dé tu galleta todavía. Él tiene su tiempo para darnos la galleta, ¿verdad? Y fíjense, platicando de eso con mi esposa, una mujer tan sabia, sabiduría de Dios que Dios le ha dado, y que amo tanto, Dios me ha dado tanto amor por ella,
Si no, yo creo que no estuviera aquí. Y gracias a sus oraciones, ¿verdad? Dios nos ha dado esa unidad, ese amor cada día más. Gracias a ella nos dio esta palabra. Y Dios me llevó a Mateo 17, no sé si me puedan poner ahí, Mateo 17, 14, 21. Aunque no me gusta esa traducción, se las voy a leer aquí. Esta es Reina Valera actual. Me gusta más la Reina Valera 60. Pero bueno, a final de cuentas es prácticamente lo mismo. Dice en Mateo 17, 14, 21. Bueno, antes de continuar, yo le puse a esta predicación: creer y tener fe cuando sentimos que no hay esperanza. ¿Sí? Así le puse. Entonces dice en Mateo 17, 14 al 21, se lo voy a leer. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Miren, aquí vemos a un hombre con mucha necesidad. Vemos a un padre desesperado. Agarra a su hijo, no sé por cuántos años ya pudo haber estado con esta enfermedad, si haya nacido con esa enfermedad o con ese problema, atacado por un demonio de convulsión, de problemas. Se dice era lunático, caía en cada momento. Pero llega este padre con su hijo angustiado y desesperado por esa situación que estaba viviendo, sabiendo que posiblemente en cualquier momento este hijo podría morir. Entonces llega con los discípulos primero. Dice que ya lo había llevado con los discípulos. Llega con los discípulos y les dice que lo sanen. Pero llega con esos discípulos que habían estado con Jesús. Unos discípulos que Jesús les había enseñado todas las cosas. Esos mismos discípulos que habían visto tantos milagros y prodigios. Esos discípulos, los cuales Dios mismo, Jesucristo mismo, había hecho un milagro de el alimento de 5,000 personas, y ellos habían quedado impresionados. Esos mismos discípulos que vieron cuando Jesús iban pasando por el área del área de los Gadarenos, no sé si se acuerden, y había también ahí un endemoniado, y Jesús mismo echó fuera ese demonio. Aún también vieron cuando Jesucristo estaba en un lugar donde las multitudes empezaron a llegar, y dice la Biblia que Jesucristo estuvo sanando de toda enfermedad y dolencia en ese momento, y aún echó fuera muchos demonios. Esos discípulos habían sido enseñados por Jesús. Esos discípulos aún habían visto la alimentación después de otros 4,000 personas más, y Jesús mismo les había dado autoridad para echar fuera los demonios también. ¿Qué capacidad el padre de este joven había visto en Jesucristo, que agarró a su hijo y dijo: yo creo que ellos pueden sanarlo? Llegó el padre ahí con los discípulos, lo puso al hijo ahí enfrente de ellos, y yo creo que el padre ha de haber quedado un poco decepcionado
cuando no lo pudieron sanar. Pero ellos tenían la autoridad, mis hermanos. Esos discípulos tenían la autoridad. Fíjense, Mateo 10:1, no sé si lo puedas poner ahí. En Mateo 10:1, antes, 7 capítulos antes de que sucediera este suceso, Jesucristo les había dicho a sus discípulos, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esos eran esos discípulos. Vamos a los versículos 5 y 8, si me los puedes poner ahí, por favor, de ese mismo capítulo. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Fíjense, estos discípulos ya tenían la autoridad de hacer todo este tipo de situaciones. Es más, en versículos anteriores dice que ellos llegaban gozosos y decían, Jesús, hasta los mismos demonios se nos sujetan, dice. Pero en este momento, el padre de un joven desesperado había llegado a los discípulos y no le habían podido sanar. Yo creo que pasó uno por uno de los discípulos, bueno, eran 9 en ese momento, porque 3 de los discípulos estaban con Jesús en el monte. Y en ese momento nada más había 9 discípulos. Entonces llega, yo creo que uno de ellos, Andrés, y empieza a orar por él y no pasó nada. Llega el otro discípulo, Jacob andaba con el Señor. Llega otro discípulo, Felipe posiblemente, y empieza a orar por él, hasta en lenguas y no sé qué tanto hizo, y tampoco seguía el demonio atacando al joven. Y así uno por uno de los discípulos pasó orando por este joven, y dice la Biblia, y no le pudieron sanar. ¿Cuántas veces has puesto tú las manos a alguna persona y has visto que no ha sanado? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido familiares enfermos en etapa terminal, enfermos de cáncer, enfermos de cualquier enfermedad que tú puedas tener en tu mente? Hay muchas enfermedades mortales, de SIDA, cáncer, enfisemas pulmonares, etcétera. Hay tantas enfermedades que pueden llegar a ser casi, que son mortales prácticamente. Y muchas veces oramos por esas personas y oramos y vemos que no pasa nada y creemos que Dios va a hacer la obra, pero no pasa nada. ¿Estás orando por tu hijo? ¿Estás orando por tu hija? ¿Estás orando por tu economía? ¿Estás orando todos los días por tu esposo, por tu esposa, por la situación que estás viviendo? Y dice, y no pasa nada. Como dicen muchos, no pasa nada. Pues sí, a veces no pasa nada y nos frustramos. Yo creo que estos mismos discípulos estaban frustrados en este momento, mis hermanos, porque no habían podido sanar a esta persona. Pero algo impresionante que pasó aquí es que el padre de este joven, dice la Biblia, que yo creo que pudo haber alzado sus ojos hacia el monte, porque de ahí venía su socorro. Jesucristo venía bajando del monte con Jacobo, con Juan y con, no recuerdo el otro ahorita, pero eran 3. Venían del monte con esos 3 discípulos. Venían gozosos porque en ese momento habían estado en el monte de la transfiguración, ahí mismo donde dice la Biblia que se le apareció Moisés, se le apareció Elías, que hasta mismo Pedro dijo, Señor, ¿por qué no hacemos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías?
Ellos ya se querían quedar allá en el monte. Yo creo que estaba mejor el lugar. Pero dijo Jesús: no, vamos para allá. Y venía bajando. El padre de este joven volteó hacia allá, hacia el monte. Y como dice el Salmo 121, si lo puedes poner, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él miró hacia allá y venía Cristo mismo caminando por ese lugar. Y dijo: se lo voy a llevar a él. Y sabes, algo impresionante pasó en ese lugar. Algo fuera de sí. Los otros discípulos estaban frustrados. Los otros discípulos no sabían ya qué hacer y dijeron, bueno, estaban avergonzados prácticamente porque no había podido sanar ese joven. Pero venía el que todo lo puede. Venía el que todo lo sabe. Venía Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que nos ha dado sanidad y nos ha dado vida. Ahí venía y él levantó sus ojos. Yo creo que él se había enterado de que Jesucristo era el sanador, de todos los milagros y prodigios que Cristo había hecho. Y por eso agarró a su hijo y era su única esperanza, y lo llevó ante los pies de Cristo. Y fíjense lo que pasó. En Mateo 17, 17 al 20. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué fue lo que él, después de haber sanado a un lunático, le dijo a sus discípulos que no lo pudieron sanar? A veces digo yo, Señor, todavía soy un incrédulo, porque he querido levantar muertos ahí haciendo autopsias y ninguno se ha levantado. A veces he llegado a orar por enfermos y digo, Señor, pero ¿por qué? ¿Qué nos falta? ¿Qué falta en nuestras vidas a veces? Si vivir más en santidad, si caminar más bajo tu voluntad, si vivir más bajo tu cobertura. ¿Qué nos falta, Señor? ¿Por qué muchas veces oramos y oramos y oramos y no pasa nada? Las lágrimas se nos salen, estamos llorando y clamando a Dios, nos postramos y hasta nos tiramos al suelo y vemos que no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate lo que el Señor les dijo. Mateo 17, 20. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula. A esos mismos discípulos que Jesús había y los traía todavía, que los estaba discipulando todavía, les estaba diciendo: oh generación incrédula. Y fíjense lo que más, perversa. Eso le estaba diciendo no a los que estaban allá, le estaba diciendo a sus mismos discípulos: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y dijo: tráiganmelo acá. El padre llevó al hijo, y dice la Biblia en el versículo 18, reprendió Jesús al demonio, ni siquiera oró, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Wow. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros, mis hermanos? ¿Qué falta en nuestras vidas que muchas veces no vemos la contestación de Dios para tantas oraciones? Oramos por trabajos, oramos por la situación que estamos viviendo, nuestro matrimonio mismo, y a veces, muchas veces, mis hermanos, no sé si les ha pasado, entre más oramos, más vemos que la situación se complica. A lo mejor en ustedes no, pero en mí sí. Porque muchas veces Dios nos quiere mostrar cosas que todavía no entendemos cada uno de nosotros. Aquí, por ejemplo, les estaba diciendo generación incrédula. O sea, les estaba diciendo, no creyeron ustedes que podían sanar a esta persona. Por eso no pasó lo que tenía que pasar. Por eso no sanó. Entonces muchas veces nosotros
dentro de sí, mis hermanos, dentro de nosotros mismos, no creemos que esa persona va a sanar. Bueno, voy a orar por ella, pero híjoles, no, pues ya he orado muchas veces y quién sabe si vaya a sanar. Nos falta la fe, nos falta el creer con verdad que esa persona puede sanar. Porque sabes, es muy fácil creer y confiar en Dios cuando las cosas están yendo bien. Dime si no. Ay, abres tu refrigerador, está lleno. Miras en tu bolsillo y tienes dinero, tienes economía. Ves que tu matrimonio en ese momento pues está de maravilla, está funcionando muy bien. Es más, ves a tus hijos que en ese día fueron bien obedientes. Miras al esposo, a la esposa y dices, wow, o sea, nunca me ha tratado de esta manera, qué bárbaro hoy. Y pues si crees, ahora sí creo que Dios existe. Y cuando todo marcha bien, mis hermanos, cuando todo está bien, pues es fácil creer. Dime si no es cierto. Tienes salud, tienes economía, tienes carro, tienes todo, casa, te está yendo perfectamente bien en ese tiempo y tú dices, sí creo en Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en situaciones difíciles? ¿Qué pasa si estás orando por tu hermano, tu hermana o tu familiar que tiene cáncer y oras y oras y oras y crees que va a ser sano y no es sano? ¿Qué pasa? ¿O qué sucede? Muchas veces Dios tiene el control de todas las cosas, mis hermanos. No sabemos qué es lo que Dios quiere hacer, por lo cual muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Él tiene sus tiempos, como les dije hace rato, de darnos la galletita. Él tiene sus tiempos de contestar las oraciones. Yo le digo a mi esposa, es que Dios tiene tiempo para todo. Hermanos, yo les soy sincero. Yo pensé que en un momento dado yo me iba a morir y no iba a haber comprado un terreno. La verdad. Digo, no, ya 20 años para los que tengo, pues quién sabe si vea. Me faltó un poco, me faltó la fe. Me faltó el creer todavía. Yo esperaba en el Señor. Esperaba, pero a veces cascabeleaba yo. Porque todos en un momento dado a veces como que nos viene la incredulidad y nos viene la falta de fe a nuestras vidas. Pero fíjense, por 20 años Dios, fíjense, en 1997, un año después de que yo me convertí en 1996. En 1997, en el mover del Espíritu, Dios nos habló a mi esposa y a mí de que a mí Dios prácticamente me dijo, no te preocupes. Porque yo me estaba preocupando, porque en el mover del Espíritu yo dije, pero se va a llenar la iglesia, se va a llenar el lugar. Necesitamos comprar un terreno, comprar un edificio para que venga mucha gente, porque se va a llenar. Yo miraba cómo la gente empezaba a venir. Yo decía, ¿dónde los vamos a meter? Y el Señor prácticamente a través de mi esposa me decía, ¿sabes qué? No te preocupes, yo ya tengo preparado el lugar donde ustedes se van a congregar. Desde 1997 yo estaba esperando que Dios nos diera un lugar. Nunca, fíjense, muy raras veces pensé que este lugar era, porque había algunos hermanos que oraban por este lugar, pero yo no pensaba que era este lugar. Todavía no creía, era un incrédulo todavía. Es más, todavía cuando fuimos a querer comprar un terreno aquí, que nos daban en más de $90,000 y más chico que este, era el puro terreno. Digo, de aquí, si compramos este terreno, de aquí a que construyamos, quién sabe cuánto tiempo puede pasar. O sea, mi incredulidad me estaba trayendo, o sea, el diablo me estaba atacando en mi mente a que no creyera las cosas grandes que Dios iba a hacer. Porque cuando nosotros oramos, mi hermano, cuando clamamos a Dios, Él nos va a dar mucho más grande de lo que pedimos o entendemos. Pedimos por un terreno y nos dio el edificio. Dije, estábamos pidiendo por un terreno. Yo dije, pues cuando tengamos terreno para construir, pues va a tardar. De aquí que dejemos esto y vayamos a construir allá, va a pasar mucho tiempo. Pero el Señor, no te preocupes, pedimos por un terreno, nos dio todo un edificio. Y ahora ya ampliado, ahora ya
con mayor capacidad. Un lugar más bonito, ¿verdad? Que nos costó trabajo a muchos, a toda la iglesia prácticamente nos costó trabajo el realizar ciertas remodelaciones, pero miren, aquí estamos, mis hermanos. Él tiene su tiempo para contestar tus oraciones, pero necesitamos la fe suficiente y creer que Dios lo va a hacer. Porque sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. Él tiene el tiempo exacto de contestar tus oraciones. Por eso, aunque estés pasando tiempos difíciles, aunque muchas veces estamos en medio de enfermedades, de pronósticos malos, de problemas y situaciones que creemos que no van a pasar, necesitamos creer en Dios. Necesitamos tener la fe suficiente para que esperar lo que Dios va a hacer. Porque seamos honestos, mis hermanos, a muchos se nos va la fe en ocasiones. Mi esposa y yo a veces nos estábamos tomando de la mano en esta semana y decíamos, ¿sabes qué? A veces hasta la fe se nos ha perdido. Por eso Dios me llevó a esto. Dios me enfrentó y empecé a escuchar, a leer, y yo miraba cómo estos discípulos oraron por él y no, Dios no le respondió en ese momento. En ese momento no sanaron este hombre. Pero sabes, por falta de fe y por su incredulidad no le habían podido sanar en ese momento. Hay algo bien fuerte, mis hermanos. Muchas veces creemos tener la fe suficiente y no la tenemos, porque dice en el versículo 20, les dijo, por vuestra poca fe, ustedes no le han podido sanar. Y Dios me llevó a un versículo, si puedes poner ahí, en Marcos 15, 27. Yo ahí veo a una persona con una fe tremenda que digo, wow, yo no había tomado de esta manera este versículo, porque lo había leído, no sé si ustedes ya leyeron, donde Jesucristo es crucificado y a su lado pusieron dos ladrones. Ahí había dos ladrones. Dice en Marcos 15, 27, dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Me llama mucho la atención algo aquí, mis hermanos. ¿Qué piensa cada uno de ellos de Jesús? ¿Qué es lo que pensaba? Porque muchas veces una cosa es lo que tú actúes y otra cosa es lo que tú pienses. Porque podemos actuar muy bonito, en la calle nos pueden ver agarrados de la mano y uy, guau, y decirnos en el Face cómo te quiero, cómo te amo, y ponen hartos corazoncitos y todo eso, pero la realidad muchas veces es otra. La realidad no es esa muchas veces. Nuestras acciones pueden ser diferentes a lo que nosotros estamos pensando. Aquí estos hombres eran dos ladrones y ellos, aún siendo malos, estaban compartiendo el mismo lugar de Cristo, que Cristo era un hombre que era la perfección misma, o es un hombre de la perfección misma, porque él no tenía de qué le podrían juzgar. Pero ahí lo tenían crucificado junto con esos dos ladrones. Pero fíjense, uno de ellos, en Lucas 23, 39, fíjense lo que dijo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué le estaba diciendo este hombre, este ladrón a Cristo? Le dijo, si tú eres el Cristo. Es como diciendo, si tú eres el bueno de la película, a ver, haz esto. ¿Sabes? No le creyó. Él no para nada creyó que él era el Cristo. Su frase denotaba mucha incredulidad. Lo que dijo, si tú eres el Cristo, denotaba mucha incredulidad en la vida de él, como diciendo, a ver, demuéstrame si es cierto que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Demuéstramelo. Porque él no creyó.
Él no creyó. Y a veces, muchas veces actuamos como esta persona, como este ladrón. Ay, Señor, mira, para creer en ti necesito que me hagas este milagrito. Y entonces sí voy a creer. O muchas veces, no sé si has oído a personas, ¿no? Dicen, a ver, si tú crees en ese Dios que sana y esto y lo otro, a ver que haga esto. A ver, quiero saber esto otro. Porque muchas veces manipulamos a Dios. Y a veces, muchas veces en nuestras oraciones le decimos al Señor, Señor, quiero que sanes, o quiero que me des esta economía, o quiero que me des este trabajo, o quiero que me hagas esto, o quiero que me hagas lo otro. Qué fácil hacerle manita de coche a Dios, ¿verdad? Teniendo Él el tiempo y siendo un Dios soberano y siendo un Dios que todo lo puede y todo lo sabe, queriéndole hacer, ahora sí que manipularlo para que nos haga algo. Y muchas veces actuamos como este ladrón. Pero sabes, Dios no tiene por qué demostrarnos nada. Él es un Dios soberano, hace lo que Él quiere. Y si quiere sanarnos, nos sana. Yo leí un libro que decía cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Y sí es cierto. Hay muchas veces que creemos que en ese momento Dios va a actuar en la situación que nosotros le estamos pidiendo. Y sabes, no pasa nada. Y a veces hasta nos molestamos un poquito con Dios porque no nos hizo el milagrito. Pero si tenemos un Dios soberano, que Él hace lo que Él quiere de acuerdo a su perfecta voluntad, nosotros debemos saber que las cosas que Él quiere hacer en nosotros son para bien y no para mal. Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿sí? Y lo que Él piensa de nosotros no es lo mismo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Él te ve como un gran siervo, Él te ve como un gran predicador, Él te ve como una gran mujer de Dios, como un gran hombre de Dios. Y nosotros a veces volteamos de nuestro lado y digo, ay, este hermanito anda bien chupacabras. No, pues ya va a seguir así. No, pues ya nunca va a cambiar. No, pues esto por lo otro. Pero estamos declarándolo nosotros, no lo que Dios va a declarar o está declarando o va a hacer en nuestras vidas mismas. Porque las cosas que Dios hace son grandiosas y son majestuosas y son buenas para ti y para mí, mis hermanos. Eso es lo que Dios va a hacer. Aunque tú estés en este momento pensando, mi esposo nunca se va a convertir, sabes, yo tardé 10 años para convertirme, pero porque Dios tenía un tiempo. A lo mejor tu esposo, tu familia o alguien no tarda tanto tiempo, pero Dios tiene el tiempo correcto para hacerlo. A lo mejor tú dices, ¿por qué Dios no sanas a esta persona de aquí a mañana? Bueno, Dios tiene el tiempo para sanarlo. Aunque es un poco drástico, yo ya en una ocasión a una persona, a un pastor que hablaba por la radio, venía escuchando, y soy raro para escuchar a veces en el camino, siempre vamos platicando mi esposa y yo, pero esa vez venía escuchando la radio y decía que Dios tiene 3 maneras para sanar a las personas. Digo, caray, tres maneras. Bueno, sí. Primera, en oración, Dios los puede sanar, si es de su voluntad. Segundo, a través de la ciencia, de los médicos, Dios ha permitido la ciencia y la medicina para que puedan sanar a las personas. ¿Cierto o no cierto? Dios lo ha permitido. Y decía la persona esta, y la tercera es que Dios se lo lleve a su presencia. Y dije, me quedé así. Dijo, sí, cierto. Porque cuando nos vamos a la presencia del Señor, ¿qué creen? Pues ya no hay enfermedades. Nos estamos gozando en la presencia del Señor. Y digo a mi mujer, pues qué suave. Con razón Pablo decía, Señor, yo prefiero estar contigo. Porque sabes, allá no hay enfermedad, no hay dolencia, no hay cánceres, no hay nada absolutamente allá. Simplemente es gozarnos en la presencia del Señor. Y nosotros aquí nos quedamos tristes. Pero sabes, nuestros familiares que se han ido a la presencia del Señor, allá se están gozando ya en este momento. Se están gozando. Así es que dije, pues sí es cierto.
Esas tres maneras son las que Dios puede tener para sanar a una persona. Pero vamos a lo que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Tener cuidado de no chantajear a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus tiempos, sus formas, sus maneras, sus propósitos por los cuales puede o no contestarte la oración en este momento o en el momento que nosotros lo deseamos, ¿sí? Fíjense, a excepción del otro ladrón, vamos a ver al otro ladrón. Este me impresiona su fe. Yo nunca lo había tomado de esta manera, siempre leía de ladrón y todo esto, pero fíjate, dice, respondiendo el otro, Lucas 23, 40, 42, por favor. Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, o sea, reprendió no a Jesús, reprendió al otro ladrón, a su amigo. Dicen, ni aún temes tú a Dios. Fíjate lo que dijo aquí, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, estas palabras fueron las que me impactaron. Y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué convicción de hombre. Ellos eran unos ladrones, los dos. Ellos, yo no sé cuánto tiempo llevaban robando. Y un ladrón no simplemente tiene una vida vana, una vida que no es feliz simplemente, porque siempre está la expectativa de que lo van a agarrar. El ladrón siempre nada más anda en las noches, ¿verdad? La mayoría de las veces, ahora ya hasta en el día se meten a robar. Pero generalmente el ladrón siempre anda en las noches y anda viendo qué hacer, y muchas veces también agrede a las personas y llega a matar a las personas también. ¿De qué manera podrían estar viviendo estos dos ladrones? Pero fíjate la convicción del segundo ladrón que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es una convicción de fe que tenía este hombre. Estaba prácticamente diciéndole en un lecho de muerte, ¿qué hubieras tú hecho o qué hubieras pensado en ese momento que tú estás? Digo, espero que no, ¿verdad? Nunca te crucifiquen ahí, porque ha de ser horrible. Pero ¿qué podríamos haber pensado en ese momento viendo a alguien que le decían hijo de Dios y que está siendo crucificado? Una persona que posiblemente el ladrón había escuchado también, yo creo que todas las obras que Jesús había hecho. Posiblemente a sus oídos del ladrón había llegado que Jesús había echado fuera demonios, que había sanado enfermos, que había convertido el agua en vino, que había sanado a muchos enfermos ahí en el monte. Es más, que había reprendido al mar, que caminó en el mar. Él mismo dijo, fíjate, a mí me impresiona porque si dice ahí arriba, ni aún temes tú a Dios, como el que le estaba diciendo, ¿no tienes temor de Dios que está siendo crucificado? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estarías pensando tú? No es Dios. Ya se hubiera salvado a él, ya me hubiera salvado a mí también. Podríamos pensar eso, pero este hombre tuvo una convicción tan tremenda, mis hermanos, que lo reconoció como su Salvador. Él dentro de sí, y Jesucristo lo supo, que este hombre tenía una fe, yo creo, sobrenatural. Ni la fe como la que tú y yo tenemos. Por eso Jesucristo les dijo a sus discípulos, si tuvieras fe como este grano de mostaza. Y yo le dije a mi esposa, híjoles, yo no conozco las semillas de mostaza. Y me empecé a buscar semillas de mostaza. ¿Sabes cuánto mide una semilla de mostaza? 1 o 2 milímetros. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, 1 o 2 milímetros, quiere decir, le digo a mi esposa, o sea que los discípulos ni así tenían de fe. Ni siquiera 1 milímetro de fe tenían estos discípulos para poder haber sanado a este joven lunático. Dije, wow,
Pues qué tanta fe pudo haber tenido este hombre, que allí en la cruz del Calvario, ahí clavado él, le dijo al Señor más al rato, un poquito más abajo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Este hombre estaba reconociendo como rey a Cristo mismo. Lo estaba reconociendo como rey porque le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese reino es un reino sobrenatural. Es un reino de sanidad. Es un reino que te fortalece. Es un reino que te da fuerzas para seguir adelante. Porque sabes, en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. En Cristo nos fortalece hasta para quitarnos el sueño y la pereza. En Cristo podemos hacer tantas cosas, mis hermanos, pero solamente en las fuerzas de Él y no en nuestras fuerzas. Porque en nuestras fuerzas, ni yo ni muchos estaríamos aquí parados hablando de las cosas de Dios. Solamente Él nos da la sabiduría y Él nos da las fuerzas para hacerlo. Este hombre, este ladrón, pudo haber sido malo toda su vida, pudo haber robado toda su vida, pero ¿sabes? Faltó un momento nada más para que él reconociera a Dios como su Señor y Salvador y fuere salvo. Porque Jesús le dijo: ahora mismo te digo que tú estarás conmigo en el paraíso, en este mismo momento, ¿sí? Algo, mis hermanos, que sobrepasa mi entendimiento. Yo no sé qué podría haber pensado yo si hubiera estado ahí crucificado. Porque, como les digo, este ladrón estaba viendo cómo crucificaban al Hijo de Dios, pero él lo reconoció. ¿Cuánta fe podemos tener tú y yo? Por eso los mismos discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Porque sabes, se requiere una fe superior. Es más, lo mínimo que Jesús les dice, lo mínimo de fe es que tú tengas como un grano de mostaza, para que le puedas decir a este monte: quítate de ahí, échate al mar, y se echaría. Como ese grano de mostaza. Yo le digo: Señor, auméntame la fe para ver todas esas cosas que tú vas a hacer. Porque estamos viendo cosas y estamos orando por cosas que muchas veces no vemos la contestación de Dios. Pero digo: Señor, tú tienes el tiempo para contestarnos. Y yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Necesitamos esperar en Dios, que nos diga: hijos, ahora sí les voy a dar su galletita. Es tiempo de que ustedes tomen esta galleta. Así es, mis hermanos, que debemos de esperar en Dios. Tú y yo tenemos tiempos posiblemente difíciles. A lo mejor en este momento tú estás pasando tiempo difícil, con un hijo que no cree, perdido, con un familiar que tiene alguna situación fuerte. A lo mejor estás batallando, en esta temporada estás batallando en tu economía, porque mucha gente en estos tiempos dicen que es del piojo y la pulga, que no hay dinero, que no hay economía, no hay pesca. Pues ahorita ya todo el tiempo no ha habido pesca. Eso dicen, entre comillas. Pero sabes, Dios es un Dios de poder, y Él pide que creamos en Él, porque Jesucristo les dijo: generación incrédula y perversa. Necesitamos creer que Dios va a hacer las cosas, mis hermanos. Necesitamos creer que Dios nos va a dar la economía suficiente para hacer otro edificio de, no sé, unas 1000 personas allá atrás. Necesitamos creerlo. Digo: Señor, no me importa que no lo vea. Si tú me permites verlo, gracias te voy a dar. Pero voy a creer en lo que tú dices. A lo mejor lo ven mis generaciones, a lo mejor lo ven mis nietos, mis bisnietos, lo que tú vas a hacer. Pero yo quiero ver día tras día lo que estás haciendo en este lugar. Cómo Dios está levantando gente, cómo Dios está levantando personas, cómo Dios está trayendo personas, cómo Dios va a restaurar matrimonios. Aunque no lo vemos, mis hermanos, pero Dios tiene el tiempo para restaurarnos, para restaurar tu economía.
para darte el trabajo que tú necesitas, para darte posiblemente al esposo o esposa que tú necesitas. Dios tiene sus tiempos para todo. No dejes de creer, porque dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible. No dice una sola cosa, todo le es posible. ¿Cuál es la cosa que tú crees que es imposible para Dios? Si para Dios no hay imposibles, todas las cosas Él las puede realizar de acuerdo a su perfecta voluntad. Todo es posible para Dios, mis hermanos. Necesitamos creer en Dios, ¿sí? Tú puedes estar en este momento, a lo mejor hasta crucificado ahí a un lado de Cristo mismo, estar cargando la cruz, estar cargando con esa situación que ya pesa. Hay ocasiones que vivimos tiempos difíciles que ya apesta nuestra situación, ya hiede. Pero sabes, Dios tiene un tiempo también para resucitar esa situación que tú estás viviendo. Dios tiene un tiempo para todo. Yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a aprender a esperar en Dios. Necesitamos aprender a esperar en Dios. Todo lo que hemos orado, todo lo que hemos clamado a Dios, todo lo que hemos pedido, un día Dios nos los va a conceder. Yo le digo al Señor, acuérdate de las promesas que tú has hecho para conmigo y mi familia. Señor, acuérdate de las promesas que tú me has dado, en las cuales, dice un salmo, me has hecho esperar. Acuérdate, Señor. Cree en Él porque Él va a actuar. Mis hermanos, dice el Salmo 37, y si lo puedes poner ahí. El Salmo 37, del 4 al 5, dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Apréndetelo de memoria. Dice: deleítate. No dice pídele. No dice clama a Él, que sí puedes hacerlo. No es malo clamar a Dios. Pero sabes, yo le dije a mi esposa, cuando todas las cosas no te den resultado, cuando estás orando a Dios y sientes que Dios no te contesta, alaba a Dios. Alaba a Dios simplemente. Ya no le pidas. Empieza a alabarle. Yo veo a mi esposa todas las mañanas, pone alabanzas. Están mis nietos ahorita, pobrecitos, ya los tiene hartos, ya andan cantando ellos las alabanzas también ahí en la casa, porque ya se las metieron hasta por los oídos. Digo, gloria a Dios por ello. Porque les digo, si ustedes vienen aquí a este lugar, es porque van a ser transformados, y cuando vayan a su casa, que vean lo que Dios hace en la vida cuando ustedes van con los abuelitos. Es tiempo de alabar a Dios cuando todo va mal. Es tiempo de decir: Señor, te alabamos y te bendecimos. A lo mejor se aburren, son jovencitos, pero sabes que ellos se van a recordar y van a acordar cuando ya no estemos presentes. Se van a acordar de sus abuelos. Se van a acordar, porque le estamos dejando simiente. Y un día ellos van a decir: me acuerdo cuando estaban mis abuelos. Es tiempo de alabar a Dios, porque Él tiene el tiempo para darnos todo, mis hermanos. Cree en Él, porque Él hará las cosas grandes. ¿Estás pasando tiempos difíciles? ¿Estás en una situación que estás orando por muchos años? A lo mejor es tu ministerio. A lo mejor estás clamando por ese ministerio que no ha llegado todavía. A lo mejor estás orando por algo que tú dices: ya tengo años pidiéndole a Dios y no me ha contestado. Te digo, alaba a Dios. Alaba a Dios. Dice: alaba a Dios. Alma mía. En la mañana Emiliano dijo: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que sana todas tus dolencias, el que te llena de favores y de misericordias,
de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Espera en el Señor y Él hará. ¿Sí? Es algo que Dios puso en mi corazón cuando estamos viviendo tiempos difíciles. Porque yo no creo que todos los que estemos aquí no haya momentos en que podamos tener tiempos difíciles y de angustia. Pero sabes, Dios tiene tiempo para contestar tu oración. Así es que espera en Él y Él hará. ¿Por qué no te pones de pie? Fue algo corto que Dios puso en mi corazón. Pero sabes, me impresionó la fe de este hombre, de este ladrón, que posiblemente no conocía mucho a Dios, no conocía mucho a Jesús. A lo mejor ni le habían hablado, pero en ese momento le llegó una convicción de creer en Él, de creer que Él iba a estar sentado con el Señor en su reino. Le dijo: ¿sabes, Señor? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios? Señor, te damos gracias. Señor, sabemos que muchas veces hemos clamado a ti. Habla ahí con Dios. Esa situación que está en tu mente, ese problema que tienes allí en tu corazón y que tú crees que Dios no te va a contestar. Dile: Señor, yo sé que tú tienes tu tiempo para contestarme. Simplemente, Señor, ayúdame a tener las fuerzas suficientes para esperar en ti, porque quiero esperar en ti, en lo que tú vas a hacer, en lo que estás haciendo y en lo que vas y en lo que harás, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Y tú, Señor, las mismas sanidades, los mismos prodigios y milagros que hiciste ayer, los puedes hacer hoy y los puedes hacer mañana. Ayúdame, Señor. Dile con tus palabras. Ahí en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, hay situaciones que tú estás viviendo. Hay situaciones que aún no han sido contestadas por Dios. Pero sabes, el tiempo es de Dios. Padre, gracias. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Aún levantamos, Señor, nuestra voz en este día y simplemente, Señor, queremos alabarte y bendecirte, declarando que tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Declarando, Señor, que tú eres un Dios soberano. Declarando, Señor, que todas las cosas obran para bien para los que te amamos. Aún las cosas, Señor, que nos duelen, aún las cosas que parecen que nos van a destruir, pero, Señor, todas las cosas obran para bien para los que creemos en ti y para los que te amamos. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor. Esperar en ti. Amén.